Y soy consultora emocional y estoy aquí hoy para hablarte más profundamente de los conflictos emocionales inconscientes que están al origen del sobrepeso. En el vídeo anterior que publiqué en YouTube estuve hablando de forma general sobre varios de los conflictos que pueden estar a la base de este síntoma. Y quiero agradecer a todas las personas que me han estado escribiendo, preguntándome información o agradeciendo que habían visto algo que tenía que ver con su historia. Sin embargo, hoy quiero hablar un poco más profundamente sobre el tema y además decir que se han encontrado como por lo menos 11 fuentes conflictivas que están interactuando en un síntoma tal como es el sobrepeso. También decir que el sobrepeso solamente es la corona de una historia conflictual totalmente inconsciente. Y si la biología ha escogido esa solución a través del peso, para la biología es totalmente imprescindible que nos mantengamos en sobrepeso, porque hay algo detrás, se está escondiendo algo detrás por lo cual no estamos preparados a cambiar o no sabemos que lo tenemos, y entonces la biología toma la rienda y actúa protegiéndonos a través de este síntoma. Lo he dicho en otras ocasiones que el propósito principal de nuestra mente inconsciente es mantenernos vivos. Así que si estamos viviendo un estrés o necesidades inconscientes desconocidas que nos provocan estrés psíquico, o si estamos viviendo en una situación conflictiva actual o hemos vivido una situación conflictiva en el pasado, pero se sigue manteniendo activa en el presente, pues evidentemente nos costará muchísimo perder peso. Por eso sucede que muchas veces hacemos dieta y podemos bajar un poquito, pero luego volvemos a recuperar el mismo peso o incluso un poquito más. Quisiera hablar hoy de algo muy importante que tiene que ver con la alimentación. Muchas veces hablo con mis clientes y me comentan que están pasando hambre o que saltan las comidas, y eso es totalmente equivocado y contraproducente, porque nuestra biología, nuestro cerebro detecta si no comemos que estamos en peligro. Entonces, porque claro, alimentarse es una de las tres cosas más importantes que tenemos que hacer para poder vivir. Las otras son beber y respirar. Así que si detecta que no estoy ingiriendo energía para poder hacer frente a mis tareas o necesidades diarias, ¿qué ocurre? Automáticamente manda una orden a nuestro cerebro, manda una orden a nuestra biología para cerrar los canales colectores y además del riñón, y además almacenar todo lo que estemos comiendo, lo poco que estemos comiendo, en grasa, en reserva, porque está detectando una situación de peligro. Así que es muy importante procurar hacer las 5 comidas diarias. Si ingerimos durante un periodo más o menos corto, para eso recomiendo el acompañamiento de un nutricionista, recomiendo ingerir sobre todo proteínas en estas 5 comidas, aunque sean tentempié, meriendas, comidas pequeñas, pero es muy importante ingerir y las proteínas, porque las proteínas van directamente al músculo. Si ingerimos más azúcares o hidratos de carbono, eso van directamente a transformarse en grasa. Entonces, en un conflicto de sobrepeso, claro. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Y luego también tener una rutina de ejercicio físico diario. Tampoco es necesario hacer ejercicios de estos de horas y horas al día, no, simplemente caminando. Para personas que estén padeciendo sobrepeso, caminando todos los días de una forma lo más rápido que se pueda, pero por lo menos 1 hora al día. Esto ayuda muchísimo a activar el metabolismo para que podamos seguir quemando calorías a lo largo del día. Entonces,
Importantísimo, las 5 comidas más o menos pequeñas y ejercicio diario ligero como caminar en un principio para reactivar el metabolismo. Muy bien, y hoy quiero hablar de conflictos bloqueantes a la hora de perder el peso. Son muchos. Vamos a empezar por uno muy típico, que es el conflicto de silueta. ¿Qué sucede? Si yo me miro al espejo y no me gusto, o si me pongo ropa y no me gusto, estoy sintiendo de una forma inconsciente o consciente como repugnancia de mi cuerpo, un rechazo de mi cuerpo. Y esto hace que a nivel inconsciente se dé una orden de activar una hormona que se llama glucagón y producimos automáticamente azúcar que se convierte en grasa. La hormona sirve porque se está detectando una emoción de repugnancia o incluso asco, y la hormona sirve para poder hacer frente a este estado. Entonces, sentir asco de nuestro cuerpo automáticamente hace que nuestro organismo produzca más azúcar que se convierte en grasa, y ahí entramos en un círculo vicioso del cual nos cuesta muchísimo salir. Hay más, así que recomiendo que cuando empecemos a mirarnos al espejo lo hagamos de forma diferente. Vamos a proyectar la realidad que nos gustaría vivir, o sea, tener el cuerpo deseado, haber adelgazado los kilos que deseamos adelgazar. Recomiendo que no se utilice la palabra perder, porque frente a una pérdida o un deseo de perder, el inconsciente nos va a mandar una contraorden donde acumulamos. Así que vamos a hablar de adelgazar o armonizar nuestro organismo. Recomiendo utilizar frases como, por ejemplo, vivo en armonía con mi cuerpo y me mantengo en el peso de, y allí pongo el peso que yo quiero alcanzar. O adelgazo en armonía y recupero salud rápidamente. Recomiendo que todas las afirmaciones que hagamos y cada uno que haga la suya estén expresadas desde el corazón y sobre todo en presente, en el tiempo presente y en positivo. Nuestra mente inconsciente no distingue si estoy hablando de algo que ha sucedido en el pasado, si estoy hablando de algo que quiero que suceda en el futuro, porque solo entiende que existe el momento presente. Así que en el presente yo tengo que proyectar o decretar una realidad que yo quiero experimentar, y nuestra mente no sabe si me lo estoy imaginando o si es real. Y entonces empezamos una rutina diaria de afirmaciones donde yo me reafirmo en el tipo de cuerpo con el cual quiero vivir. Entonces, recomiendo que se utilicen mucho las palabras armonía o adelgazo en equilibrio y armonía todas las semanas, 2 kilos, 1 kilo, medio kilo, la necesidad de cada uno. Recordar también que cuanto más lentamente adelgazo, más duradero es el efecto de la pérdida de peso, para no incurrir en los efectos yo-yo. Y entonces también lo podemos hacer ese ejercicio de afirmaciones a través de unos ejercicios de tapping muy básicos, porque mientras yo hablo y me toco el cuerpo en puntos específicos, estoy como grabando una información. Así que recomiendo que empecemos por ciertos puntos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este punto tenemos el punto energético de vejiga, pasa al meridiano vejiga, y eso nos viene bien para eliminar los líquidos en exceso. El punto energético de vesícula biliar, y esto viene muy bien para eliminar las grasas que se depositan en el hígado. Y el punto energético de estómago, para equilibrar también pues, el tema de la nutrición, tanto real como afectiva. Así que podemos empezar dándonos golpecitos pequeños
incluso con 2 dedos es suficiente en la cara, donde aquí empiezo a repetir mi afirmación. Adelgazo en equilibrio y armonía y recupero salud rápidamente, por ejemplo. Y sigo repitiéndolo mientras doy toquecitos en los otros puntos. Adelgazo en armonía y recupero salud rápidamente. Y voy pasando a los puntos ya en el cuerpo. Aquí debajo de la clavícula repito la frase: adelgazo en armonía y recupero salud rápidamente. Aquí en el punto del timo para activar nuestra glándula, y ya más abajo en el punto hígado y bazo para poder activar la energía en esta zona de nuestro cuerpo mientras estoy repitiendo mis afirmaciones. Y por último, en la zona del riñón. Sigo dándome golpecitos suaves para activar y estimular los riñones. Y repito todo el recorrido desde el principio y sigo, ¿vale? Y recomiendo hacer este ejercicio por lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la noche antes de acostarse, e incluso tenerlo presente cada vez que me estoy mirando al espejo o me estoy poniendo algo que no me sienta todo lo bien que a mí me gustaría. Bien, este es uno de los conflictos más bloqueantes que estemos alimentando nosotros mismos en el día a día con nuestros pensamientos diario y la forma que tenemos de hablarnos a nosotros. Entonces, también tener en cuenta que cada vez que digo algo que no me ayuda en mi objetivo, no estoy ayudando a mi inconsciente a que se relaje para poder soltar justo aquello que yo quiero perder. Entonces, es muy importante porque si no, nuestra mente detecta una boicot, una agresión externa, porque no entiende si me la estoy haciendo yo o si me la estoy viviendo desde fuera, y entonces entra en estrés, y cuanto más en estrés entra, más complicado es deshacernos de los conflictos emocionales raíz que están a la base de nuestros síntomas. Así que tenemos que estar muy atentos en cómo nos hablamos diariamente, detectar si estamos hablándonos con amor o con rechazo o con desvalorización o con culpa. Y en el momento que detectamos nuestro lenguaje, nuestro tono de voz, cómo me cuido, cómo me amo, pues allí vamos a intentar mejorar, perdonarnos por haber creído que teníamos que vivir de cierta manera, perdonarnos por creer que no valemos, y enseguida activar nuestro organismo a través de las afirmaciones en positivo y en presente para poder por lo menos desbloquear una pequeña parte de nuestro cuerpo que no puede reaccionar, ¿vale? En un proceso de dieta y adelgazamiento. Hay más mensajes bloqueantes que pueden residir tanto en nuestra historia familiar, por memorias de ruinas, por ejemplo. De esto hablaré en otro capítulo. Podemos tener mensajes bloqueantes en nuestro proyecto sentido. Esto es muy importante. Ver la etapa de gestación en la cual absorbemos todas las emociones que mamá vive mientras está embarazada de nosotros. Por ejemplo, también saber que la información queda grabada en nosotros en base al estado emocional de mamá, incluso 9 meses antes de ser concebido. En esos 9 meses hay un mensaje inconsciente totalmente desconocido, que es qué piensa mamá con respecto a la concepción. ¿Está deseando quedarse embarazada? ¿Está deseando tener un niño o una niña? ¿En qué contexto emocional está viviendo? En el otro vídeo anterior estuve hablando mucho que el sobrepeso puede estar relacionado a asuntos de dinero, de abandono, de pérdida, de separaciones y de peligro, noción de peligro y miedo. Entonces también es muy importante analizar el estado emocional de mamá
en toda esa etapa de tiempo, desde antes de la gestación a cómo hemos sido concebidos, el momento de la concepción y cómo se desarrolla el embarazo. Y esto también llega hasta los primeros 3 años de vida. También es muy importante ver qué proyecto sentido de vida tengo, o sea, qué esperaba mi mamá de mí. Por ejemplo, si mi mamá me concibe con un proyecto de vida como que ella ya mayor y los hijos anteriores a mí ya son mayores, puede estar pensando, pues bueno, me quedo embarazada o me he quedado embarazada accidentalmente, pero bueno, voy a quedarme con este niño y ojalá sea niña para que me cuide cuando sea mayor. Ese se llama un proyecto sentido de niño bastón. Y está hablando de un mensaje específico que es: yo tengo que sostener, tengo que cuidar de mi madre, de mi clan, y luego me encuentro a hacerlo con todo el mundo. Siempre estoy aquí para ayudar a que el otro esté bien, a que no le falte de nada. Y frente a un mensaje así, podemos desarrollar sobrepeso por almacenar energía para que al otro no le falte de nada. Siempre yo tenga reservas para los otros o simplemente para poder sentirme fuerte, para poder ayudar a los otros en el caso de que los otros no tengan. Bien, entonces son las personas que tienen la forma del cuerpo típica de un armario, muy rectangular, muy grandote en todo el cuerpo. Incluso pueden ser altos, bueno, la estatura no es tan relevante, pero con una forma muy cuadrada. Y este es, evidentemente, si yo no tomo conciencia de este mensaje, es imposible que mi cerebro dé una orden de adelgazar, porque hay un mensaje mucho más fuerte de lo que yo conozco que hace que yo me mantenga con ese peso, porque hay una necesidad inconsciente detrás. También otro mensaje interesante en Proyecto Sentido puede ser de desear, si anteriormente a este embarazo la mamá ha experimentado la pérdida de un bebé o haya tenido varios abortos porque habían malformaciones en el feto, o haya nacido un bebé y al poco tiempo fallece de una enfermedad o porque era debilucho, y entonces en el embarazo mamá inconscientemente está deseando tener un niño sólido. ¿Sólido para qué? Para que pueda sobrevivir. Pero a nivel inconsciente, el niño sólido se puede transformar el mensaje en un niño gordito, un niño que siempre sea fuerte para superar cualquier adversidad, para que frente a una enfermedad tenga como más recurso para salir adelante. Entonces, este es otro mensaje inconsciente que nos bloquea a la hora de adelgazar. Bien. Y también hay otro muy interesante, que es un niño concebido a lo mejor y que tenga un proyecto sentido de que toda la basura del clan la recoge el niño. O sea, ese niño viene aquí para liberar todos los dramas, los conflictos, las emociones que causaron estrés en el pasado, tanto del clan como de mamá, y es el niño que nace con un proyecto sentido de cubo de basura. O sea, todas las cosas negativas, todas las cosas que causan dolor, es como que inconscientemente son para mí. Entonces, o me la busco o los demás me la vierten. Y son personas que a lo mejor se relacionan con gente que siempre le está contando sus problemas, sus penas, y esta persona se va cargando emocionalmente de tantos pensamientos y palabras negativas y tóxicas que a nivel inconsciente hay una necesidad de transmutar toda esa toxicidad. Y como a nivel biológico son necesarios 100 gramos de agua para deshacer 1 gramo de toxinas. Entonces, porque es una forma como de disolver las toxinas. El inconsciente no distingue si son toxinas
físicas, reales o toxinas simbólicas que vienen por la parte emocional. Entiende que hay algo que yo debo de depurar porque hay exceso de esta sustancia. Y entonces, en estos casos, puede estar almacenando agua para poder hacer frente o eliminar esas dosis de toxina que detecta como negativa o perjudicial para la salud. Bien, pues hoy hemos estado hablando de alimentación, del tapping para deshacer conflictos bloqueantes y del conflicto bloqueante de la silueta, del niño bastón, del niño sólido y del niño cubo de basura. En el próximo vídeo hablaré de mucho más conflicto, también de proyectos sentidos y más, porque hay mucho de qué hablar. También decir a las personas que me han contactado o los que estén interesados en empezar un proceso de desarrollo personal con el tema del sobrepeso, si queréis saber en cuántas sesiones esto se puede llevar a cabo, es imposible saberlo, porque depende de la implicación de cada uno, de la capacidad de poder soltar estos bloqueos, que es muy personal. Entonces, con el conflicto del sobrepeso es necesario hacer un trabajo profundo y constante, porque hay arraigadas muchas creencias de no ser válido, de no poder existir tal y como a mí me gustaría, de pagar como un precio inconsciente por estar vivo. Entonces es necesario un trabajo profundo, muy específico, para poder llegar al origen de todo conflicto y poder soltarlo. Muchas personas me han preguntado, vale, ¿y ahora que sé esto, qué hago? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia desde aquí, desde nuestra mente, desde el intelecto, de saber que hay algo más en nuestra historia que nos impide perder peso y que en realidad el peso no es el problema para el inconsciente. Y luego digerir esta información que acogemos desde la cabeza, pasarla a una digestión simbólica como para asimilar y sobre todo sentir desde el corazón si es para mí vital y esencial seguir sosteniendo estos conflictos hoy. Porque como recuerdo, para nuestra mente inconsciente solo existe el tiempo presente. Entonces lo único que existe es el hoy. Y hoy yo puedo decidir qué hacer con mis pensamientos. Por eso es muy importante, por lo menos, dejar hoy de seguir echando gotitas de conflicto en la jarra psicosomática, donde ya está llena de conflictos con los cuales ya habíamos nacido, la mayoría. Entonces, vamos a hacer este trabajo de atención para dejar de, por lo menos, de alimentar el conflicto, o por lo menos con la intención de no verter más gotas de conflicto en la jarra psicosomática. Bien, espero que haya podido serte útil esta información. Hay muchísimo más de lo que debemos de hablar y lo que tienes que saber con respecto al sobrepeso. Y te invito a que, si te ha gustado este vídeo, lo compartas con tus conocidos, y si necesitas o si quieres empezar un proceso de desarrollo personal conmigo, te invito a que entres a través de mi página web www.monicaivaldi.com o a través del correo electrónico info@monicaivaldi.com, y ponte en contacto conmigo y hablaremos de tu caso y de ver de qué manera podemos empezar tu proceso de desarrollo. Para mí lo más importante es tu salud y estoy aquí para ayudarte solo si tú quieres. Gracias por escuchar.